hands are scarred from nights before. My hair is thin and falling out of all the wrong places. I am a little insecure. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. ¿Me escuchan, no? ¿Se escucha My todo? eyes are crossed, but they're still A ver blue. si aquí me confirma. Félix, ¿se escucha? Bite my nails and Ya, tell muy bien. the truth. Comencemos entonces. Muy buenas noches tengan todos ustedes. I Vamos go a from empezar day nuestra to sesión de recuperación. day to Esta parte day es fundamental, fades away. puesto que Yesterday's anger va faded también away. mencionado en lo que va a ser el PGC, que es She el loves riesgo me, y she sobre loves todo me. lo que es Why the el hell control, ¿no? she loves Entonces, el me? control interno. She can have Cuando hablamos del control anyone, interno, es un yeah. elemento fundamental para cualquier organización. Tengamos en You cuenta que el love control me, interno no you solo se love maneja me. a nivel de Why the hell auditoría you love me? financiera, ¿no? I También don't está even look implícita en lo que es la like auditoría myself. administrativa, lo que están llevando. Entonces, va también relacionado con eso, con el It's COSO, el famoso COSO que van a ver, el COSO 1 que actualmente lo utilizamos, ¿no? Este control interno nos va a ayudar a garantizar la eficacia, eficiencia de las operaciones. Entonces, ya escuchando básicamente esto, ya entendemos que es una auditoría operativa, ¿no? Entonces, es parte fundamental. Y muchos preguntaban, tal vez el control y la auditoría operativa tienen relación de alguna forma, sí, y con la auditoría financiera también, porque es parte de las pruebas que podemos hacer, unas pruebas a detalle, ¿ya? Además, nos habla de lo que va a ser la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y reglamentos. La definición de control interno tiene también sus características y componentes. Se define como un proceso integrado que va a establecer y mantiene la disciplina, en este caso, las prácticas de gestión y las estructuras organizativas para minimizar los riesgos. Entonces, nosotros como auditores, como futuros auditores, entendemos y comprendemos que cada institución tiene un riesgo, incluso tú, el mismo trabajo que desempeñas en este momento, que estás trabajando, ¿no? O sea, tienes riesgo de que te pueda pasar algo. Muchas veces incluso hay los sindicatos, por ejemplo, que forman, que tienen las empresas, entonces que van a ayudar a coadyuvar que ese riesgo incluso sea mínimo a nivel de desempeño laboral, ¿no? Entonces, lo que las empresas tratan de realizar es minimizar ese riesgo, ¿ya? Básicamente, entonces, el riesgo va a mantener lo que es parte de la disciplina y las prácticas de la gestión y las estructuras organizativas, obviamente, para minimizar este riesgo, ¿no? Obviamente el riesgo va a evitar de que si lo minimizamos, entonces vamos a poder lograr los objetivos, ¿no? Los objetivos de lo que se quiere conseguir, ¿no? Y los componentes claves de este control interno van a incluir lo que son el ambiente de control, la evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión o monitoreo, que sería el último factor, ¿ya? Cuando hablamos de disciplina, vamos a enfocarnos netamente en lo que va a ser el compromiso con la ética y la integridad de los valores. En este caso, nos enfocamos a lo que es el auditor, ¿no? Entonces, ustedes como futuros auditores tienen que tener esa disciplina, ¿no? Por ejemplo, yo les dije para la siguiente clase vamos a ingresar con bueno, el requisito de ingreso es saber las normas, ¿no? Las normas contables. Entonces vamos a empezar con las normas contables, porque ese es el compromiso de, tal vez un compromiso de formación de criterio para ese conocimiento. La mente es frágil, lo sabemos, siempre olvidamos cosas, pero ahí viene el empeño nuestro de poder aprender y recordar esto, ¿no? Entonces, y tengan en cuenta que lo que estamos ahora avanzando prácticamente se va enfocado a lo que va a ser nuestro examen de grado, ¿no? Incluso el proyecto de grado que vayamos a realizar. Entonces, la disciplina es parte importante de eso. Luego tenemos otra característica que son las prácticas de la gestión. En este caso, se trata de lo que son los procedimientos y las prácticas para gestionar el riesgo y alcanzar los objetivos. Entonces, tú sabes que tienes un riesgo, entonces puedes gestionar ese riesgo para que sea mínimo, ¿no? Entonces, los ejemplos se dan en la vida cotidiana, simplemente con el hecho, por ejemplo, de tener un celular y es un riesgo de que te puedan abrir la puerta del minibús y quitarte el celular, ¿no? Entonces es un riesgo que tú tienes que minimizar, ¿no? Y por último tenemos lo que son las estructuras organizativas,
que van a enfocarse netamente en los procesos, ya sea la jerarquía que tienen los organigramas o los manuales. Entonces podemos hacer un seguimiento de esas estructuras organizativas que están detalladas en los manuales. Por ejemplo, para el buró que estamos haciendo, sería interesante también que puedan adjuntar un organigrama, ¿no? Entonces, para ver en algún caso a qué departamento poder acudir si es que hubiese algún contratiempo o alguna eventualidad, ¿no? En nuestra auditoría. Porque tengan en cuenta que si encontramos la evidencia de auditoría, básicamente nosotros tenemos que ser partícipes de comunicar, ¿no? Comunicar oportunamente cuál es el motivo. Entonces, el organigrama nos sirve también para enfocarnos y ver esta estructura organizacional donde poder hacer hincapié para nuestra inquietud en algún caso que tengamos, ¿no? En función de nuestros hallazgos. Acá a continuación les presento, bueno, ya lo deben conocer, hay una especie de cubito, ¿no? Entonces, yo estoy sacando simplemente una parte de cubito, que es el coso 1. ¿Ya han visto esto tal vez? No sé si vieron antes, si alguien me podría responder. ¿Alguien despierto? A ver, está Luis Javier, ¿estás? Sí, Luis Javier. Sí, Ya. Luis licenciado. Javier, ¿estás por ahí? ¿Ya has visto esto anteriormente? Sí, ¿Conoces el coso licenciado. 1? Ah, ya lo habías visto. Muy bien. Entonces, justamente esto, este componente, vamos a ver los componentes de este riesgo, que tenemos que tener un dominio básicamente importante para poder manejar este riesgo, ¿ya? Entonces, el COSO, y como su nombre lo dice, ¿no? Es el comité de sponsoring de las organizaciones bueno, en este caso es una agrupación extranjera, ¿no? La cual nos presenta un modelo. Es una comisión que va a presentar este modelo de control interno. Y obviamente este modelo se va a aplicar en todos los países, en todo lugar, porque nos da pautas de cómo manejar este riesgo. ¿Ya? Entonces va a proporcionar, como dice, los principios básicos y las prácticas de la gestión del riesgo del control interno efectivo. Entonces está conformado básicamente por lo que conocemos, por el ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo o supervisión. ¿Ya? Entonces básicamente son esos 5 componentes. Cuando nos enfocamos en lo que va a ser el ambiente de control, básicamente va a abarcar factores que los vamos a explicar a continuación, ¿ya? A pesar de que todos son importantes, en este caso se va a encarar en la empresa para que pueda haber una participación, ¿no? Desde el gerente de la empresa hasta las fuerzas o los equipos que se tienen. El ambiente de control básicamente va a definir la cultura y el tono de la organización que se quiere conseguir, que se quiere optar. Entonces, ustedes saben, como personas que trabajan, si tienen un buen ambiente laboral, de alguna forma eso va a incidir en el impacto de lo que vayan a ocasionar, ¿no? En este caso del logro de los objetivos para que haya un mejor desempeño laboral, ¿no? Entonces, incluso a veces te motiva a que tú puedas quedarte más tiempo, aunque no te paguen. ¿Por qué? Porque tienes el ambiente laboral y te gusta estar ahí, ¿no? Hay otros que sí, de alguna forma agarran, ven la hora y están ya por salir, ¿no? Faltando un minuto ya quieren correr, ¿no? Entonces, como había un dibujito animado como Pedro Picapiedra, ¿no? Que esperaba y ya va, y salía volando, ¿no? Entonces, eso es parte también del entorno organizacional que se tiene. En este caso, como explica, va influyendo también en la percepción y la gestión del riesgo. Entonces, va a basar básicamente en lo que va a ser la ética, la integridad, valores y compromisos de la alta dirección. Entonces, la alta dirección tiene que, de alguna forma, desempeñar a ese nivel de gerencia, ¿no? Dando, obviamente, el ejemplo mediante lo que van a hacer, por ejemplo, primero, la cultura organizacional, van a ser los principios éticos, ¿no? Y comportamientos que de alguna forma van guiando lo que van a ser las decisiones, ¿no? Estos objetivos que tiene, por ejemplo, una entidad, cuando
están basados en las preferencias, en juicios o valores, estas preferencias se traducen en estándares de comportamiento que van a reflejar de alguna forma la integridad que tiene la dirección y el compromiso que tiene en función de los valores éticos, ¿no? Tengamos en cuenta que si hay una buena eficacia de estos controles, también va a primar obviamente la integridad, ¿no? Y los valores éticos de las personas también que se establecen se pueden administrar y también se pueden monitorear de alguna forma, ¿ya? Tenemos lo que es la estructura organizativa como otro componente de la meta de control, donde en esta estructura organizativa se van a detallar lo que son los roles y responsabilidades claramente definidos obviamente, con los mecanismos de supervisión. Si es que una empresa, tal vez la empresa que estamos auditando, no puede contar con esto, entonces sería de alguna forma un hallazgo, porque nosotros tenemos que hacer ese monitoreo, ese seguimiento, una prueba de recorrido de cómo se realizan estos procedimientos. Entonces, básicamente son mecanismos que nos van a ayudar en nuestra auditoría y nosotros tenemos que de alguna forma tener ese entendimiento de cómo se van llevando adelante esta estructura organizacional, ¿no? Entonces, si no existe o tal vez no se cumple esta estructura organizacional, ya sería para nosotros parte de un hallazgo, ¿no? Entonces, es de alguna forma que esto tiene que darse, ¿no? Otro factor importante es el compromiso de la alta dirección. En este caso, el compromiso de alta dirección nos menciona el compromiso que se tiene con el control interno y la gestión de los riesgos. Entonces, es importante conocer la entidad, como ustedes han visto, ¿no? El tipo de entidad que están auditando. Es importante conocer cómo son los controles que manejan internamente, ¿no? Entonces, muy aparte de lo que es la estructura organizacional, también debería de existir un manual donde habla, por ejemplo, de las políticas y las prácticas que hacen en el caso de recursos humanos, por ejemplo, podría ser, ¿no? Donde pueden enviar, por ejemplo, mensajes a los empleados para que de alguna forma vean el comportamiento ético, ¿no? La competencia de esos empleados, ¿no? Entonces, esas prácticas, por ejemplo, que se pueden realizar pueden ser referidas a unos ascensos, tal vez, a alguna orientación, algún entrenamiento o evaluaciones relacionadas en pro de que estos controles puedan mejorar, ¿no? Y de alguna forma lo que implica la gestión de riesgos se va a basar básicamente en cómo vamos a manejar estos riesgos, ¿no? Entonces, mediante qué proceso puede ser la evaluación o de alguna forma la aplicación o un seguimiento del riesgo que está latente en ese ambiente de control. Luego tenemos lo que son los recursos humanos, donde vamos a hablar, ¿no? Obviamente, de las competencias, habilidades y el entrenamiento adecuado que tiene en este caso el personal. No sé si tal vez ustedes este tiempo, hace unas 2 semanas, se ha hablado de que iba a haber un terremoto en La Paz, ¿no? Entonces, hay algunas empresas, algunos bancos, instituciones financieras, por ejemplo, que incluso han hecho simulacros, ¿no? Universidades también han hecho simulacros en el caso de que pudieran ocurrir estas contingencias, ¿no? Entonces, es un riesgo en el factor humano que de alguna forma podría verse dañado, ¿no? Entonces, hay la preparación, la organización necesaria para estas contingencias, ¿no? Entonces, obviamente nosotros sabemos que si hay un terremoto no hay que usar el ascensor, o hay que resguardarse bajo una mesa, o en el marco de la puerta, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Pero de alguna forma recursos humanos a veces se encarga específicamente de marcar esos lineamientos para evitar el riesgo, ¿no? Entonces, en este caso, el riesgo de las personas que forman parte y desempeñan, son miembros activos, ¿no? de la empresa. Como siguiente factor tenemos lo que es la evaluación del riesgo. Este es el segundo factor importante, ¿no? Donde hablamos de que esto va a implicar en identificar y analizar, como dice la evaluación del riesgo, que pueden afectar el logro de los objetivos organizacionales. Para esta parte es fundamental comprender la naturaleza, la probabilidad y el impacto que puede existir en el riesgo, ¿no? Entonces, uno de los objetivos importantes puede ser en este caso tal vez un proceso informal o altamente estructurado, ¿no? Entonces, dependiendo que los objetivos pueden ser establecidos explícitamente, por ejemplo, puede ser como continuar un nivel del desempeño que pueda tener a nivel de la entidad,
¿ya? Estos pueden ser parte de lo que puede ser la misión de la misma y también de alguna forma se puede mezclar con lo que son los valores institucionales, ¿no? Entonces, es dependiendo de las apreciaciones que tenga la empresa. Lo ideal en este caso es que se pueda aplicar y formar parte de lo que son las fortalezas y también conocer las debilidades, las oportunidades que se tienen, las amenazas, ¿no? Entonces, eso básicamente es como si fuera un FODA, el cual nos va a ayudar a identificar estos riesgos, ¿no? Entonces, las características principales son la identificación del riesgo, donde nosotros vamos a identificar el riesgo potencial que puede afectar a los objetivos. Incluso habría que ver la forma de categorizar este riesgo, ¿no? Entonces, de darle un valor en función de los objetivos que queramos conseguir, ¿no? Entonces, puede ser respecto a las operaciones, tal vez, o respecto a la elaboración de la información contable. Nosotros tenemos entonces que realizar esa evaluación, la cual va a detectar esos riesgos potenciales y los cuales nosotros tenemos que irlos de alguna forma manejando. También tenemos el análisis del riesgo. Básicamente, el análisis del riesgo va a comprender la probabilidad de que puede ocurrir y también conocer el impacto que puede tener este riesgo en la empresa. Entonces, nosotros como auditores tenemos esa labor, ¿no? Es una labor de identificar el riesgo. Puede ser que la empresa, por el hecho de que constantemente tenga un giro habitual y ellos hayan hecho el riesgo parte de lo habitual, nosotros al entrar con una visión fresca, al no ser parte de ese entorno, entonces podemos de alguna forma identificar los riesgos. Tal vez para ellos ya es común, pero para nosotros no. Entonces, ese análisis también nos va a ayudar para que podamos evaluar el riesgo, ¿no? El tercer factor de evaluación del riesgo, donde vamos a priorizar los riesgos según la probabilidad del impacto que puedan tener. Y por último tenemos lo que es la respuesta al riesgo. En esta parte es qué tan bien la empresa, el ente, ha desarrollado las estrategias para mitigar, evitar o aceptar los riesgos, ¿no? En este caso es cómo llevan adelante ese riesgo. Por ejemplo, la ciudad de La Paz sabemos que es una ciudad que está construida básicamente sobre ríos, ¿no? Entonces, muchos, por ejemplo, que viven por la zona no sé, San Antonio, o viven por Obrajes, o por lo que es Temblederán Buenos Aires, ¿no? Las Lomas, por esos lugares, son zonas de bastante riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la alcaldía, ¿qué es lo que ha hecho la alcaldía? Básicamente ha hecho firmar a todas esas zonas que están en riesgo un documento donde ellos se desligan de que pueda ocurrir algo, ¿no? Entonces, ellos han tomado como estrategia eso para evitar que de alguna forma los ciudadanos paseños puedan de alguna forma quejarse o tener represalias con la alcaldía, ¿no? Entonces, cuando lo ideal sería tal vez minimizar el riesgo como, por ejemplo, hay unas manchas, creo que les llaman en los planos que tiene la alcaldía, las manchas donde te van mostrando la zona roja, zona verde, así donde se puede construir. Entonces, por ejemplo, la alcaldía debía agarrar y actualizar esos datos, ¿no? Entonces, cosa que no se hace. Entonces, si es que eso no tiene actualizado, entonces ellos no pueden medir el riesgo, porque actualmente tal vez esas zonas con el tiempo ya se han estabilizado, ya no hay mucha agua, entonces son zonas que se están secando, no hay vertientes, entonces eso debía conocer, ¿no? Entonces, y nosotros, pues, como buenos paseños, construimos donde se pueda, ¿no? Lamentablemente no hay muchos lugares donde se pueden construir, pero bueno, es un riesgo que estamos tomando y que vivimos a diario con eso, entonces evitamos. Ahora, la pregunta es, muchas de esas casas, incluso tal vez tu casa, que está por la zona tal vez que he mencionado, tiene un seguro, tendrá un seguro la tienda, la empresa que está ahí, ¿no? Entonces, eso es parte también fundamental de conocer, ¿no? Entonces, tal vez es algo inherente, sí, puede ser inherente que no tiene mucho sentido, pero es importante desarrollar eso, ¿no? Entonces, son esa parte donde evaluamos e identificamos el riesgo, entonces lo tenemos que ir conociendo y manejando por lo que van a ser los niveles del riesgo.
La siguiente actividad que tenemos es la actividad de control. Básicamente, la actividad de control van a ser las acciones específicas diseñadas a reducir el riesgo identificado. Estas actividades pueden ser manuales, pueden ser automatizadas, pero lo importante es que deben ser adecuadas al nivel de riesgo. Entonces, nosotros nos enfocamos en tres factores importantes: los controles preventivos, los controles detectivos y los controles correctivos. La pregunta, tú que me estás escuchando y estás despierto todavía, ¿haces prevención? No sé, si tienes tu auto, haces un mantenimiento preventivo. Si tienes tu laptop, haces un mantenimiento preventivo. Tienes tu celular, le haces un mantenimiento preventivo. No sé, o sea, has hasta limpiado los parlantitos, has limpiado las teclas que están a los costados. O sea, haces algo preventivo, o directamente te vas a lo que es la corrección, ¿no? Cuando ya está hecho el daño, y qué es lo que haces, ¿no? Entonces, básicamente, a veces nos saltamos eso, no estamos acostumbrados a prevenir, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes tu computadora que está ahí agonizando porque está llena de polvo y ya está desde la pandemia, entonces no le has hecho algo preventivo, ¿no? Entonces va a llegar un momento donde tal vez la fuente de poder va a agarrar y por el polvo se puede quemar, ¿no? Entonces, eh, y eso tenemos que aplicarlo no solo en nuestras vidas, ¿no? Sino también es a nivel empresarial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los controles preventivos, tenemos que evitar eso, ¿no? Que ocurran esos riesgos, ¿ya? Y obviamente se va a enfocar en lo que van a ser las autorizaciones previas y identificar esto, que de alguna forma no sean burocráticas, ¿no? Porque si va a ser un control preventivo, obviamente va a incluir un gasto, ¿no? Tengamos en cuenta eso, que realizar alguna actividad de control siempre va a ser un gasto, pero nosotros tenemos que ver y determinar el costo y el beneficio que pueda tener ese gasto, ¿no? También parte de lo que son los controles preventivos está la separación de funciones. Tengan en cuenta que a veces, y eso les comentaba, muchas de las empresas o pequeñas empresas tiene el mismo personal, el cual se va a encargar de aprobar, de comprar. El mismo personal se va a encargar de realizar, no sé, el mantenimiento, de realizar el acarreo. Entonces, a veces cuando nosotros nos enfocamos en separar funciones, entonces el trabajo se divide. Y es lo mismo, como les digo en el ejemplo, por ejemplo, del buró. Cuando yo les presenté hoy, todos decían que no, que es mucho, que todo, pero están separando las funciones, ya han repartido las partes. Entonces ahí va la pregunta, ¿no? Entonces, en teoría es prevenir, es un control que tenemos que hacerlo, pero nosotros nos vamos a directamente enfocarnos tal vez en lo correctivo una noche antes. Entonces, no, entonces pues, eso también te tiene que poner a pensar, ¿no? Tiene que poner en alerta, ¿ya? Otro factor también son los controles físicos, ¿no? Entonces, eso, bueno, obviamente, tal vez puede incluir en el tema de recursos humanos, ya en función de la actividad que pueda llevar adelante, por ejemplo, hospitales o empresas manufactureras, cuando se ve de alguna forma, tal vez con alguna deficiencia, lo que es la salud, ¿no? Entonces, se debe también realizar eso, ¿no? Que son los controles físicos. Y bueno, pasando al control detectivo. En este caso vamos a identificar los riesgos que ya han ocurrido. Entonces, obviamente ya no se pudo prevenir, pero ya ocurrió el riesgo. Entonces, básicamente, si hablamos a nivel de cuentas, nos enfocamos en lo que son las reconciliaciones, ¿no? Que tanto les gusta la reconciliación y ya le gusta la reconciliación. Otra característica también que podemos mencionar son las auditorías internas, las cuales de alguna forma van a ayudar a detectar y corregir estos riesgos, ¿no? Y tenemos los monitoreos o indicadores claves, que son controles también que se van a aplicar de alguna forma para que nosotros podamos llevar adelante estos controles detectivos. Y por último tenemos los controles correctivos, ¿no? Estos netamente se van a enfocar a corregir los riesgos que ya han ocurrido, ¿no? Básicamente
Si es que hay alguna situación intempestiva, ya has vivido, ya has pasado por eso, entonces no tiene que volver a pasar, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos en corregir algo que ya ocurrió. Entre estos están los procedimientos de recuperación, podría darse. También tenemos la investigación del fraude en algún caso, ya, para lo cual tal vez es necesario una auditoría forense, podría llevarse adelante, ¿ya? Y tenemos también de alguna forma lo que son las medidas disciplinarias, ¿no? Entonces básicamente, obviamente nosotros no vamos a realizar un castigo físico, ¿no? Sino más al contrario, se puede hacer una llamada de atención severa mediante una carta, ¿no? Entonces ya es algo que de alguna forma se puede llevar adelante. Entonces eso también se va a identificar en cómo actúa la empresa. Y por último tenemos la información y comunicación. No es por último, falta un parámetro más. Tenemos la información y comunicación. Cuando hablamos de la información y comunicación, tiene que ser en este caso efectiva, porque es esencial para un control interno eficaz. Esto va a implicar ¿qué cosa? La recopilación, procesamiento, análisis y distribución oportuna de la información relevante, ¿no? Tengamos en cuenta que se necesita la información en todos los niveles de una organización para manejar el negocio y moverse hacia el logro de objetivos de la entidad. Obviamente en todas las categorías, ya son las operaciones, la elaboración de la información contable o de cumplimiento, ya en este caso se trata de todo un cúmulo de información la que se va a utilizar para preparar, por ejemplo, si a nivel contable tenemos esa información para preparar los estados financieros, obviamente para que también el contador pueda tener una adecuada información para realizar esto, ¿no? Entonces también nos sirve para la toma de decisiones operativas, ya, para monitorear el desempeño o asignar recursos, ¿no? Entonces la información tiene que ser de alguna forma una información que pueda conocerse inmediatamente, ¿no? Entonces si es que la empresa maneja esa información, entonces básicamente va a poder lograr los objetivos. Entre estos tenemos estos tres parámetros. El primero es la recopilación de información, donde va a obtener información relevante para la toma de decisiones, ¿no? Tengan en cuenta de que si es que la empresa no tiene esta información, la toma de decisiones va a ser arriesgada, ¿ya? Y es un riesgo alto. ¿Por qué no haber una calidad de información oportuna, ni apropiada, ni tampoco actualizada, ¿no? Entonces es una información inexacta, o en algún caso va a ser que no es accesible, ¿no? Entonces, si tenemos esos parámetros y no se cumplen, entonces la toma de decisiones va a ser de alguna forma incierta, ¿no? Otra característica es el procesamiento de la información, donde nos vamos a enfocar en organizar y analizar la información para su interpretación. Cuando tú vas llevando adelante una auditoría, la información te va a llegar. Entonces, el trabajo tuyo es, como decían antes, organizar y analizar esta información para un posterior análisis, ¿no? Entonces, la empresa también, la información que le llega, entonces tiene que ser una información organizada y la cual la va a analizar para su interpretación, ¿no? Entonces, básicamente, es el manejo que puede realizarse en lo que va a ser la información necesaria para que haya una comunicación oportuna. Y por último, el siguiente parámetro es la comunicación de información, donde se va a compartir la información con las personas apropiadas, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos a nivel de empresa, nos enfocamos a nivel gerencial, ¿no? Entre los departamentos o áreas, las cuales necesitan tener esta comunicación, ¿no? Entonces, se van a establecer, no sé, como canales determinados de comunicación para que la gente pueda informar, no sé, alguna sospecha o alguna situación inapropiada, por ejemplo, ¿ya? O puede haber una apertura de canales con clientes o proveedores para realizar una mejor comunicación en el caso de que puedan necesitar más mercadería o más realizar sus ventas, ¿no? Ver el giro, cuál es el ingreso, el egreso que realizas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que obtener esa información aplicando estos conocimientos, ¿no? Ahora sí, como último parámetro tenemos lo que es el monitoreo. Monitoreo o seguimiento también se lo conoce, ¿ya? En este caso,
los sistemas de control interno necesitan estar monitoreados, ya es parte de ese proceso, donde nos vamos a enfocar en lo que va a ser la calidad y el desempeño de estos sistemas a lo largo del tiempo. Entonces decimos que el monitoreo es un proceso continuo que asegura la eficacia del sistema de control interno. Se trata de evaluar la eficacia de los controles y realizar las modificaciones necesarias. Por ejemplo, siendo tú jefe de grupo y ahora tienes la actividad que estás realizando en función de la documentación que tienes que reunir para tu buró, lo ideal es que lleves adelante este monitoreo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya me imagino que tú has determinado, ya has dado las partes que tienen que ser, entonces es empezar a monitorear, ¿no? Entonces trabajas con tu gente, trabajas con el equipo, el cual te está respaldando, para que puedas llevar adelante a cabo y obviamente obtener el logro de objetivos, ¿no? Entonces, básicamente va a ser ese tipo, no es una evaluación de los controles que se va a realizar, ¿ya? También en esta evaluación de los controles se va a evaluar la eficacia de los controles a través de ¿qué? De auditorías, revisiones y análisis, ¿no? Entonces es importante que haya esta evaluación de los controles como unas actividades de monitoreo continuo, ¿ya? Porque se mide, ¿no? Entonces la eficacia del control interno que se tiene, ¿no? Entonces en las operaciones habituales que tiene la empresa, ¿ya? Tenemos también la identificación de las debilidades, ya cuando se realiza el monitoreo, donde se van a detectar estas áreas donde los controles no son efectivos, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que inmediatamente aplicar, tal vez reforzar esa área, sugerir de alguna forma algún cambio si es que hubiese en la estructura. Entonces tú realizas ese proceso de evaluación inmediato donde esté ese sistema de control y en función de los enfoques que se tienen, ¿no? Entonces se van a ver las técnicas que tú puedes utilizar o incorporar para que este proceso pueda cumplir sus objetivos. Y luego tenemos lo que son las correcciones y mejoras. Básicamente se van a implementar medidas correctivas para fortalecer los controles, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo pienso que en tu grupo de auditoría están trabajando todos, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien falla? Ya es tiempo de que hagas unas medidas correctivas, ¿no? Ya les dije, ¿no? Sería bueno que se den plazos, ¿ya? En función de la actividad. Y si no te cumple el equipo, pues tienes que ver de, no sé, bajarle un punto, 10 puntos o 50 puntos, no sé, ya, cosa de que como la labor de socio, de gerente de auditoría, no se vea mal, ¿no? Entonces, ahorita está en juego lo que es la reputación de tu firma auditora para nuestro trabajo práctico, ¿no? Que estamos realizando, y tenemos que conocer y fortalecer eso, ¿no? Entonces, entendemos que la verdad todos trabajan, tienen la vida, ¿no? Entonces, pero hay que fortalecer y enfocarnos en lo que van a ser las mejoras. Eso tiene que ser una mejora continua, ¿ya? El riesgo. Entonces, en función de esto vamos a determinar que el riesgo es una condición, un factor que puede afectar negativamente al logro de los objetivos de las organizaciones, ¿no? Entonces es fundamental comprender la naturaleza, la probabilidad de que ocurra este riesgo y el impacto que pueda tener este riesgo, ¿no? Entonces, conociendo esto, podemos recién llevar adelante la gestión de los riesgos, donde la gestión básicamente va a ser el manejo del riesgo, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos de alguna forma minimizar este riesgo, ¿no? Entonces, y este riesgo pueda servir para que sea algo a nuestro favor. Como dicen, ¿no? El clásico dicho, ¿no? En río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Tú ves donde muchos no ven una oportunidad, tú tendrías que ver esa oportunidad, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar a gestionar estos riesgos, ¿ya? Y la gestión de riesgo nos habla, ¿no? Donde es un proceso para identificar, analizar y responder al riesgo. Tengamos en cuenta de que también este riesgo tiene una tolerancia, es la tolerancia al riesgo, donde vamos a hablar a un nivel de la organización donde está dispuesto a asumir ese riesgo, ¿no? Pasado ese nivel de tolerancia, entonces no, ya tendríamos que pensar de cambiar otro método, ¿no? Entonces evaluar ese procedimiento. Por ejemplo, no sé, tal vez alguien trabaja en banco. Lo que yo sabía antiguamente que
Los de caja tenían como un determinado monto, el cual les servía para que puedan hacer su encuadre, ¿no? Entonces, su arqueo, porque a veces algunos centavos se te van, ¿no? Algunos centavos vienen. Entonces, eso, los bancos anteriormente sí te daban esa opción. No sé si actualmente tal vez se maneja o tal vez han quitado, entonces, en función de las políticas. Pero de alguna forma lo que se quiere es eso, tolerar ese riesgo y que sea hasta un cierto límite, ¿no? Y ya para cerrar esta pequeña sesión que hemos tenido del riesgo, vamos a hablar de lo que es la definición de riesgo en la auditoría, ¿no? En la auditoría el riesgo se va a medir como la probabilidad de que los estados financieros contengan errores materiales, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, como resultado de errores o fraudes. Hemos hablado de lo que es el riesgo inherente, donde va a ser el riesgo que tiene a nivel de la naturaleza del negocio, que a veces ellos mismos no pueden medir, pero a veces se da no simplemente en las transacciones, sino se puede dar de alguna forma externa que puede tener un impacto negativo, ¿no? Y el riesgo de control, obviamente que sí forma parte de la empresa, donde se enfoca en los controles internos que no se puedan detectar o no puedan corregir los errores, ¿no? Entonces, básicamente son esos. Y obviamente ya conocemos lo que es el riesgo de detección, donde va a ser el riesgo de que las pruebas de auditoría no puedan detectar los errores que tienen los estados financieros, ¿no? Entonces, lo que como auditor tenemos la labor principal es minimizar ese riesgo de detección, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se quiere ganar unos puntitos? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? ¿Puede volver a repetir la pregunta, Lisa? ¿Cómo minimizamos el riesgo de detección Trabajo en en nuestra auditoría? equipo. ¿Ya? ¿Quién eres? Para casi cualquiera. Sí, trabajo en ¿Quién equipo. más? Ya han dicho trabajo en el equipo, María Janet. ¿Quién más? ¿Cómo minimizar el riesgo de detección? ¿Quién es su docente? ¿No les ha enseñado? A ver, ¿dónde están los loritos del curso? ¿Nadie quiere ganarse puntitos? Y se puede hacer con controles de controles, ¿cómo se llama? Sobre control, podría ser. Minimiza Control el de riesgo control. así de cada paso que da. O sea, si hay más controles, ahí minimizas el riesgo de todo. Y Ya el puede ser. control se Siempre se refiere puede, ¿no? a que, digamos, uno sea más, sea los pasos que tiene que seguir y el siguiente control revisar los mismos pasos y verificar si tiene un error para que vuelva al inicio del proceso para que se vuelva a cumplir ese Ya. problema, pues. Lo que son las pruebas de recorrido te refieres, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo cómo se llama. Está bien, está bien. Muy bien, ¿tu nombre? Sebastián Espinosa. Ben Espinosa. Ya. ¿Alguien más? Dicen, tal vez podría ser una buena planificación. Ahí es donde Ya. podría minimizar más los riesgos, porque si tenemos una buena planificación, entonces se podría decir es donde ya tendríamos definido varios puntos, ¿no? Identificados. Claro, está bien. Es porque ya conocemos el riesgo. Entonces, obviamente, nuestra auditoría la vamos a planificar en función del riesgo y los riesgos que se tienen. Eric, ¿no ve? Sí, sí, dicen. ¿Tu apellido? Paz. Paz. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciado, tal vez algún tipo de plan de contingencia. La app de YouTube Music tiene el Ya, a poder ver, de te escucho. escuchar lo que te gusta. Desde el momento en que abres la Podría ser, ¿no? Puedes casi Tratar de conocer planearlo antes, posibles errores o riesgos que Eso puede es lo que pasar, harás. digamos, en los estados Obtén financieros, YouTube Music Premium. por ejemplo, Prueba un mes en gratis. caja, digamos, si nos deben mucho o si se pasan las deudas, entonces tratar de hacer un plan de contingencia para ese tipo de casos, podría ser. Mora. Ah, ya. Está bien, sí, podría ser. Félix, ¿tu apellido? Félix Maita. Ya. ¿Alguien más? Licenciado, Dime, Luis Javier, te escucho. licenciado,
¿Podría ser capacitación continua? ¿A nivel de empresa o a nivel de la firma auditora? A nivel de empresa. Ya, pero nosotros estamos hablando del riesgo de detección. Podría ser capacitación continua al equipo de auditoría, podría ser en este caso, ¿no ve? Tipo de auditoría, sí. O si no, también puede ser un monitoreo continuo. Ya, del supervisor de auditoría. Sí, sí, licenciado. Por eso es válido. Luis Javier, ¿no ve? Sí, licenciado. Ya. ¿Quién más? Dicen tal vez aplicando un buen control interno. Control interno. Sí, podría ser enfocado. Bueno, la empresa en sí tiene su control, ¿no? Entonces, su control interno que tiene. Entonces, nosotros podríamos aplicar unas pruebas de control, ¿no? Al control interno que tiene la empresa, podría ser, ¿no, Félix? Sí, asimismo, tal vez simulacros también en caso de ciertas contingencias. Ya, está bien. Muy bien. Muy buenas ideas. ¿Quién más? Gracias, Félix. Dice, Dime, María Janet. tal vez podría ser capacitación de capacitación continua del personal. Ya, pero tengamos en cuenta que lo que queremos hacer es minimizar el riesgo de detección. Ya, ¿qué es el riesgo de detección? No eran las pruebas de la auditoría que de alguna forma no puedan detectar errores, ¿no? Entonces, enfocado a eso, ¿cómo podrías plantearlo, María Janet? Porque el riesgo de la auditoría es el riesgo de que no podamos encontrar los errores que ha camuflado el contador, ¿no ve? Entonces, ¿cómo minimizamos ese riesgo? Con la pantalla bloqueada. Y escucha tus listas de reproducción sin conexión. Te regalamos una prueba de YouTube Music Premium y disfruta de música sin interrupciones. Licenciado, buenas noches. ¿Podría participar? Claro, Coronel Nina, ¿no ve? ¿Tu nombre cuál es? Luz Nina. Luz, dime. Quizás, licenciado, se pueda implementar auditorías, ¿cómo se le podría decir? No anunciadas o rotativas, ¿no? Que son pues, podrían ser usadas para sorprender a las áreas auditadas, lo que yo creo que nos podría ayudar a detectar irregularidades que podrían estar ocultas, como usted dice, por el contador en los procedimientos normales. Ya, podría ser. ¿Cómo? Eso nada más, licenciado. Está bien. Ya. A ver, ¿alguien más para ir cerrando? Licenciado, tal vez evaluar lo que son los controles internos, revisar y evaluar los controles internos para así ver cómo podrían afectar el riesgo de un error o de un fraude. Ya. Carla Gabriela, ¿no ves? Sí. Ya. Tengan en cuenta la anterior clase, si no me equivoco, la anterior, hemos hablado de lo que eran las técnicas y procedimientos de auditoría para evaluar los riesgos. Y ahí estaban los controles y hemos hablado de las técnicas y procedimientos, ¿no? Entonces, nosotros como auditores tenemos los procedimientos sustantivos y las pruebas de controles, ¿no? Por ejemplo, en los procedimientos sustantivos estaban las pruebas a detalle, procedimientos analíticos, ¿no? Y en las pruebas de control habíamos visto lo que son la observación, inspección, indagación, recálculo, entrevista, encuestas. ¿Recuerdan eso, no? ¿Verdad? Entonces, básicamente, para minimizar este riesgo de detección, teníamos que enfocarnos en esas técnicas y procedimientos de auditoría, como equipo de auditores. Está bien, como han dicho, ¿no? Que hay que apoyarse del equipo y tenemos que también nosotros enfocarnos en eso. Entonces, dos cosas.
Uno son los procedimientos sustantivos, como procedimiento de auditoría, y lo otro son las pruebas de control. Entonces nosotros como auditores, para minimizar ese riesgo, tenemos que enfocarnos en eso, ¿no? Le van a dar una repasadita, está en la página 37 del libro. Ya es el punto 1.7 donde nos habla, ¿no? Y literal dice, técnicas y procedimientos de auditoría para evaluar riesgos, controles y transacciones, saldos y revelaciones. Entonces, esa es la técnica, esos son los procedimientos que nos van a ayudar a minimizar el riesgo de las pruebas de auditoría.